Hola nuevamente, audiencia de fusionistas. En la conferencia de hoy trataremos el ascenso del fusionismo, desde la obra de Frank Meyer a la victoria de Ronald Reagan en 1980. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica y militar del mundo, pero también enfrentó profundas transformaciones sociales e ideológicas. La Guerra Fría polarizó al país en torno a la lucha contra el comunismo, mientras que en el ámbito interno surgieron debates intensos sobre el gobierno, la economía y los valores culturales. El Partido Republicano, que había sido un pilar del conservadurismo en décadas anteriores, se encontraba dividido entre diversas corrientes ideológicas, desde los defensores de un gobierno limitado hasta los que abogaban por una vuelta a los... Esta fragmentación dificultaba la construcción de una identidad coherente que pudiera enfrentarse a las políticas progresistas del Partido Demócrata de aquel entonces. En este contexto, el fusionismo, articulado por el teórico Frank Meyer en su obra En defensa de la libertad, de 1962, por cierto, nuestro anterior vídeo trata precisamente de las tesis fundamentales de ese libro, ofreció una solución innovadora. El fusionismo planteaba una unión estratégica entre liberales clásicos y conservadores, dos corrientes a menudo enfrentadas, pero que compartían un rechazo común al colectivismo y a la expansión del poder gubernamental. Meyer argumentaba que la defensa de la libertad individual, un principio central del liberalismo clásico, podía complementarse con los valores morales y espirituales tradicionales, esenciales para la cohesión social y el desarrollo ético de los. Este enfoque se convirtió en un eje central del resurgimiento conservador en el partido. La tesis de este ensayo es que el fusionismo no solo logró redefinir el panorama ideológico del Partido Republicano, sino que también cimentó las bases de una coalición política que lanzaría su clímax con la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en 80. Reagan, integrar en su discurso y en sus políticas los principios fusionistas, simbolizó la consolidación de esta visión ideológica y transformó al Partido Republicano en una fuerza unificada que redefinió la política estadounidense durante las siguientes décadas. Este ensayo o esta conferencia de hoy explorará la evolución del fusionismo desde la publicación de la obra de Meyer en 1962 hasta la victoria de Ronald Reagan en 1980, analizando cómo esta corriente ideológica moldeó el Partido Republicano desde aquel entonces y hasta sus días, y su impacto en la política nacional. Hablemos entonces ahora del desarrollo del fusionismo. La primera parte de esta sección tratará de entender cuál es En defensa de la libertad y su impacto inmediato. La obra de Frank Meyer, principales argumentos de la combinación de libertad individual con valores morales tradicionales, realizada en 1962. Es una obra que sintetizó décadas de debate filosófico e intelectual sobre la naturaleza de la libertad y la vida. Meyer propuso que la libertad individual, entendida como la capacidad de actuar sin coacción externa, debía ser protegida como el valor supremo en una. Sin embargo, argumentó que esta libertad solo sería sostenible si estaba arraigada en un marco. Para Meyer, los valores tradicionales como la familia, la religión y la disciplina moral no eran una contradicción con la libertad, sino su complemento es: la virtud no puede ser impuesta, escribió Meyer, pero sin virtud la libertad degenera en libertinaje. Este equilibrio entre libertad y virtud se convirtió en el núcleo de la recepción intelectual, influencia en National Review y otros círculos conservadores. La publicación del libro de Meyer, En defensa de la libertad, fue recibida con entusiasmo por William F. Buckley Jr., editor de National Review. Buckley vio en el fusionismo una manera de resolver las divisiones internas que habían debilitado al movimiento conservador anteriores. Bajo su liderazgo, National Review dedicó artículos y debates a explorar y difundir las ideas del fusionismo, atrayendo a intelectuales influyentes como Russell Kirk, Friedrich Hayek y Milton Friedman. La revista también ayudó a posicionar a Meyer como una figura clave en el conservadurismo, convirtiéndolo en un puente entre libertarios y tradicionales. Algunas críticas internas y externas al Partido Republicano. A pesar de su impacto positivo en algunos sectores, el fusionismo enfrentó críticas significativas. Al interior del Partido Republicano, libertarios como Ayn Rand rechazaron la idea de que la moralidad tradicional debía tener un lugar central en la política conservadora, acusando el fusionismo de comprometer los principios de la libertad individual. Por otro lado, algunos conservadores religiosos argumentaron que el énfasis en la libertad podía socavar el orden moral. Externamente, progresistas como John Kenneth Galbraith calificaron al fusionismo como una
nostalgia ideológica, incapaz de enfrentar los desafíos del siglo XX. Estas tensiones reflejaron las dificultades inherentes a la construcción de una coalición ideológica. Construcción de una base ideológica entre los años 60 y 70 del siglo pasado. La consolidación del movimiento. ¿Cuál fue el rol de William F. Buckley y Barry Goldwater? En los años 60, William Buckley Jr. emergió como una figura central en la consolidación del fusionismo. Fundador de la revista National Review en 1955, Buckley estableció una plataforma para el debate y la promoción de ideas conservadoras, en un momento en el que el liberalismo dominaba el panorama político e intelectual en Estados Unidos. Buckley no solo defendía la libertad individual y los valores tradicionales, también buscaba eliminar del conservadurismo elementos extremistas, como los representados por el movimiento John Birch Society, que podían socavar la legitimidad del Partido Republicano. En palabras de Buckley, el objetivo era construir un movimiento responsable. La candidatura presidencial de Barry Goldwater en 1964 fue un caso clave en esta consolidación. Aunque Goldwater fue derrotado de manera aplastante en las elecciones de 1964, su candidatura catalizó el surgimiento de una nueva generación de activistas conservadores, incluyendo a un joven gobernador de California llamado Ronald Reagan. El famoso discurso de Reagan, A Time for Choosing, pronunciado durante la campaña de Goldwater, capturó el espíritu del fusionismo al argumentar que la libertad y los valores tradicionales eran inseparables en la lucha contra el colectivismo. Impacto de la derrota de Goldwater en 1964. Lecciones aprendidas en el Partido Republicano. La derrota de Goldwater, en la que ganó solo 6 estados y obtuvo el 38% del voto popular, fue un revés devastador para los. Sin embargo, también proporcionó lecciones importantes que darían forma al futuro del Partido Republicano. En primer lugar, los líderes conservadores reconocieron la necesidad de ampliar su base electoral. La retórica de Goldwater había alienado a sectores moderados y a votantes afroamericanos, quienes se inclinaron masivamente hacia el Partido Demócrata tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1904. En respuesta, los conservadores comenzaron a trabajar en una estrategia más inclusiva que equilibraba los principios fusionistas con un discurso que pudiera atraer a una coalición más amplia. Esto incluyó un enfoque renovado en los votantes del sur, desilusionados con los demócratas debido a los cambios en las políticas de derechos civiles, y en los votantes religiosos que se sentían amenazados por los cambios culturales. La derrota también subrayó la importancia de una narrativa optimista y aspiracional, una lección que Reagan internalizó y utilizó con gran éxito en su campaña presidencial de 1080. En términos organizativos, la derrota de Goldwater llevó al establecimiento de nuevas estructuras que fortalecieron al movimiento. Organizaciones como Young Americans for Freedom, fundada en 1960, jugaron un papel crucial en la movilización de jóvenes. Estas organizaciones proporcionaron un espacio para el debate, la formación de líderes y la difusión de ideas fusionistas, asegurando que la derrota en 1964 no marcara el fin del movimiento, sino el inicio de su reestructuración. Alianzas estratégicas, colaboración entre libertarios, conservadores, religiosos y anticos. Uno de los logros más significativos del fusionismo durante las décadas de los años 60 y 70 fue la formación de alianzas estratégicas que unieron a sectores diversos bajo una visión común. Los libertarios, cuyo enfoque estaba en la defensa del libre mercado y la reducción del gobierno, encontraron puntos en común con los conservadores religiosos, que buscaban preservar los valores tradicionales en un contexto de cambio social. La amenaza del comunismo, tanto en el extranjero como a nivel ideológico, proporcionó un enemigo común que consolidó estas alianzas. Los think tanks desempeñaron un papel crucial en la construcción de estas alianzas. La Heritage Foundation, fundada en 1973, y el American Enterprise Institute se convirtieron en laboratorios de ideas donde economistas, politólogos y teólogos trabajaron juntos para desarrollar propuestas políticas que integraban los principios libertarios y conservadores. Por ejemplo, la desregulación económica fue promovida como una forma de empoderar a las familias y comunidades, mientras que los valores tradicionales se presentaban como un contrapeso necesario al materialismo y al relativismo. El movimiento religioso conservador, liderado por figuras como Jerry Falwell, también desempeñó un papel estratégico en la ampliación de la coalición fusión. La inclusión en la agenda religiosa, aborto, defensa de la oración en las escuelas y rechazo al secularismo, permitió al Partido Republicano conectar con votantes que antes no se identificaban necesariamente con el conservadurismo económico. Estas alianzas no estuvieron exentas de tensiones. Sin embargo, la habilidad del fusionismo para presentar un frente unido fue clave para su éxito. Además, el movimiento conservador desarrolló una infraestructura organizativa que fortaleció sus capacidades de movilidad.
Eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora, el CPAC, fundada en 1973, se convirtieron en foros importantes donde líderes políticos, intelectuales y activistas podían coordinar estrategias y articular una visión compartida. Esta infraestructura permitió al fusionismo pasar de ser una idea abstracta a una fuerza política tangible, con una base bien organizada y preparada para competir en las elecciones. Analicemos ahora brevemente los cambios sociales y políticos que se dieron lugar en los años 70. Crisis económica y desconfianza en el gobierno, terreno fértil para las ideas fusionistas. La década de los 70 marcó un punto de inflexión en la política estadounidense, en gran parte debido a una combinación de crisis económicas, escándalos políticos y cambios sociales que sacudieron la confianza pública en las instituciones. La estanflación, una combinación de alto desempleo e inflación, puso en jaque a las políticas keynesianas que habían dominado la economía estadounidense desde la Gran Depresión. La crisis del petróleo de 1973, provocada por el embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, exacerbó esta situación, incrementando los costos de vida y profundizando la percepción de que el gobierno era incapaz de gestionar los problemas económicos. A nivel político, el escándalo del Watergate y la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974 erosionaron la confianza en la honestidad y eficacia del. Según un estudio del Pew Research Center, la confianza en el gobierno federal cayó del 77% en 1964 a tan solo el 36% en 1970. Esta desilusión creó un vacío que las ideas fusionistas estaban posicionadas para. La narrativa fusionista ofrecía soluciones claras: un gobierno limitado, desregulación económica, reducción de impuestos y el fortalecimiento de los valores morales como pilares de la estabilidad. Ronald Reagan resumió esta perspectiva en su famosa frase: el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema. Este mensaje resonó especialmente entre los votantes de la clase media, quienes se sentían abandonados por las políticas democráticas, Además, las tensiones culturales, como la expansión del movimiento por los derechos civiles, la legalización del aborto en la sentencia judicial de Roe versus Wade de 1973 y el auge del feminismo, alimentaron la percepción de que los valores tradicionales estaban siendo atacados. En este contexto, el discurso fusionista, que unía la libertad individual con la defensa de los valores tradicionales, proporcionó una narrativa que muchos estadounidenses encontraron atractiva. La influencia de los think tanks Heritage Foundation, American Enterprise Institute. Durante los años 70, los think tanks conservadores desempeñaron un papel central en la formación y promoción de políticas fusionistas. La Heritage Foundation de 1973 emergió como un actor clave al producir investigaciones y propuestas de políticas que conectaban directamente con las preocupaciones económicas y culturales del momento. Una de sus publicaciones más influyentes, Mandate for Leadership, proporcionó un manual detallado de políticas que más tarde guiarían las primeras acciones de la administración. El American Enterprise Institute, con una trayectoria más antigua, también desempeñó un papel fundamental al reunir economistas, sociólogos y politólogos que ofrecieron argumentos intelectuales en favor del libre mercado y en contra de la expansión del Estado. Por ejemplo, economistas como Milton Friedman, afiliados al American Enterprise Institute, abogaron por la desregulación y la reducción de impuestos como herramientas para revitalizar la economía. Estos think tanks no solo produjeron ideas, también capacitaron a una nueva generación de líderes políticos y activistas que aplicarían estas propuestas en la colaboración entre los think tanks y los líderes políticos fue estratégica. Estas instituciones actuaron como intermediarios entre las ideas teóricas y su implementación política, creando una narrativa coherente que vinculaba los problemas económicos con soluciones basadas en el gobierno limitado y los valores. Además, los think tanks ayudaron a profesionalizar el movimiento conservador, proporcionando recursos y datos que respaldaron sus argumentos frente a la opinión pública y los debates. El ascenso del movimiento religioso conservador, Jerry Falwell y la Moral Majority. En la década de los 70 del siglo pasado, el movimiento religioso conservador, encabezado por líderes como Jerry Falwell, alcanzó un nivel de influencia sin precedentes. La fundación de la Moral Majority en 1979 representó un punto culminante en la movilización de los cristianos evangélicos en torno a una agenda política conservadora. Este movimiento surgió como una respuesta directa a cambios sociales percibidos como una amenaza para los valores tradicionales, incluyendo la legalización del aborto, la retirada de la oración en las escuelas y el aumento del secularismo en la cultura. La Moral Majority
se centró en temas morales y culturales, pero también respaldó principios económicos fusionistas como la desregulación y la reducción de impuestos, argumentando que estas políticas fortalecían la autonomía de las familias y las comunidades religiosas. Jerry Falwell declaró en 1976: la reconstrucción moral de América comienza con la restauración de la responsabilidad individual y la libertad. Este discurso ayudó a consolidar una alianza entre conservadores religiosos y libertarios económicos, ampliando la base del Partido Republicano y asegurando su capacidad para competir en el. El impacto del movimiento religioso conservador no se limitó a movilizar votantes, también proporciona una red organizativa eficaz, capaz de recaudar fondos, difundir mensajes y presionar a los legisladores. Los sermones televisados de Falwell y otros líderes evangélicos alcanzaron a millones de estadounidenses, reforzando el mensaje de que el regreso a los valores tradicionales era esencial para enfrentar los desafíos de la época. Esta estrategia de comunicación masiva transformó la política estadounidense, convirtiendo a los conservadores religiosos en una fuerza política indispensable dentro del Partido Republicano. A continuación, hablemos de Ronald Reagan, el ícono del fusionismo, su formación política, de actor a líder político, la evolución de sus ideas hacia el fusionismo. La trayectoria de Ronald Reagan desde su inicio como actor hasta convertirse en líder político fue fundamental para su adopción y desarrollo de ideas fusionistas. Durante sus primeros años en Hollywood, Reagan era un demócrata moderado, influenciado por políticas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que prometían una solución a la Gran Depresión a través de la intervención. Sin embargo, sus experiencias personales y profesionales lo llevaron a cuestionar la eficacia de estas políticas y a desarrollar un pensamiento político más crítico hacia el papel del gobierno. En su papel como presidente del sindicato Screen Actors Guild, Reagan enfrentó directamente la amenaza del comunismo en Hollywood, donde grupos simpatizantes buscaban infiltrarse en la industria del entretenimiento. Estas experiencias fortalecieron su compromiso con la libertad individual y lo llevaron a desarrollar una postura anticomunista que sería central en su filosofía política. En los años 50, mientras trabajaba como portavoz de General Electric, Reagan recorrió el país visitando fábricas y conversando con trabajadores. Durante estas giras desarrolló un entendimiento profundo de los desafíos económicos y sociales que enfrentaba la clase trabajadora, lo que reforzó su creencia en los principios del libre mercado y el gobierno libre. La exposición de Reagan a intelectuales como Friedrich Hayek, autor de Camino de Servidumbre, y a pensadores estadounidenses como William Buckley y Frank Meyer, cimentó su transición hacia el conservadurismo fusion. Reagan entendió que la libertad individual debía estar acompañada de un marco moral sólido, una idea que resonaba profundamente con sus valores. En discursos de la época, Reagan comenzó a articular una visión del gobierno como un garante de la libertad, no como su opresor, y a defender la importancia de los valores tradicionales en la sociedad. Analicemos ahora brevemente cuál fue su papel como gobernador de California, la aplicación de políticas fusionistas. El triunfo de Reagan en las elecciones a gobernador de California en 1966 le dio una plataforma para poner en práctica sus ideas fusionistas. Durante su mandato, Reagan enfrentó desafíos significativos, incluyendo un déficit presupuestario, protestas estudiantiles en universidades como la de California en Berkeley y un clima político marcado por tensiones culturales. Reagan respondió con políticas que los principios del gobierno limitado y la defensa del orden social. En términos económicos, Reagan implementó una combinación de recortes presupuestarios y aumentos fiscales estratégicos para equilibrar el presupuesto estatal, ganándose una reputación como un administrador fiscal responsable. En lo social, tomó una postura firme contra las protestas estudiantiles, argumentando que la libertad individual debía ejercerse dentro de un marco de respeto por la ley y el orden. Sus medidas para contener el desorden en las universidades públicas fueron controvertidas, pero fortalecieron su imagen como defensor de los valores tradicionales en una época de... Además, Reagan promovió políticas que buscaban reducir la intervención del gobierno en áreas como la vivienda y los servicios sociales, enfatizando la importancia de las soluciones locales y la responsabilidad. Estas acciones sentaron las bases para su futura carrera nacional, al demostrar que los principios fusionistas podían traducirse en políticas efectivas a niveles. Campañas presidenciales de los años. La candidatura de 1970, construcción de una base popular fusion. La primera candidatura presidencial de Ronald Reagan, en 1976, fue un momento crucial en la consolidación de su liderazgo dentro del Partido Republicano. Enfrentándose al presidente en funciones, Gerald Ford, Reagan representó el ala más conservadora del partido, desafiando el establishment con un mensaje que combinaba libertad económica, valores tradicionales y un enfoque firme en políticas. Aunque Reagan perdió la nominación, su campaña movilizó a una base significativa de votantes que compartían su visión fusionista. Durante
esta campaña, Reagan enfatizó la necesidad de recortar el gasto público, reducir los impuestos y fortalecer la defensa nacional frente a la amenaza soviética. Su mensaje resonó particularmente entre los votantes del sur y del oeste, regiones que se estaban convirtiendo en bastiones del conservadurismo. Reagan también logró establecer conexiones con líderes religiosos conservadores, quienes veían en él un defensor de los valores familiares y de la libertad religiosa. Aunque la derrota de 1976 fue un revés, permitió a Reagan consolidar una red de apoyo que sería fundamental para su éxito 4 años. La estrategia electoral de 1980, unificación de los distintos bloques conservadores. La campaña presidencial de Reagan de 1980 fue un modelo de estrategia. Reagan y su equipo trabajaron incansablemente para unificar las diversas facciones del Partido Republicano y atraer a votantes independientes. Su mensaje era claro y optimista. Prometía restaurar el orgullo nacional, revitalizar la economía y defender los valores tradicionales. A diferencia de su campaña de 1976, Reagan logró presentar un frente unido, atrayendo el apoyo de libertarios, conservadores religiosos y anti. Reagan aseguró el respaldo de figuras clave como Jerry Falwell y la Moral Majority, movilizando a millones de votantes evangélicos que anteriormente no habían participado activamente en la. También se benefició de un electorado descontento con la administración de Jimmy Carter, que enfrentaba críticas por las crisis económicas, la inflación y la percepción de debilidad en políticas. Reagan utilizó estas circunstancias para posicionarse como un líder fuerte y visionario, capaz de devolver a Estados Unidos a su lugar de preeminencia. El triunfo de 1980. Los factores clave del éxito electoral: crisis de confianza en Carter y discurso optimista de Reagan. La victoria de Ronald Reagan en 1980 fue el resultado de una serie de factores que crearon un clima propicio para un cambio político radical en Estados Unidos. La administración de Jimmy Carter había enfrentado múltiples crisis que erosionaron la confianza del público en su capacidad de liderazgo. Entre los desafíos más destacados estaba la estanflación, una combinación, como acabábamos de decir, de alta inflación y desempleo que contradecía las teorías económicas tradicionales y minó la percepción de competencia del Partido Demócrata en temas económicos. La tasa de inflación alcanzó el 13.5% en 1980, mientras que el desempleo rondaba el 7.5%, cifras que simbolizaban el descontento económico general. Otro factor crucial fue la crisis de los rehenes en Irán, en la que 52 estadounidenses fueron retenidos durante 444 días tras el asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Esta situación, junto con la fallida operación militar para rescatarlos, proyectó una imagen de debilidad e ineptitud en la administración Carter en política exterior. Además, la invasión soviética de Afganistán en 1979 reforzó la percepción de que los Estados Unidos estaba perdiendo su posición como líder global bajo el mando. Reagan capitalizó estas crisis con un mensaje claro y optimista que ofrecía soluciones prácticas y un llamado a la renovación. Su lema en campaña, "Let's Make America Great Again", resonó profundamente con los votantes, presentando a Reagan como un líder fuerte y confiable en contraste con la imagen de indecisión de Carter. A diferencia del enfoque técnico y detallado de Carter, Reagan utilizó un lenguaje accesible que conectaba emocionalmente con él. Este estilo, combinado con su habilidad como comunicador, le permitió transmitir confianza y esperanza, factores decisivos en la elección marcada por el descontento y la ansia. En los debates presidenciales, Reagan mostró su dominio sobre los temas clave, mientras proyectaba carisma y una de sus frases más memorables, dirigida directamente a los votantes, fue: ¿están mejor ahora que hace 4 años? Este sencillo cuestionamiento encapsuló el sentimiento generalizado de insatisfacción y dirigió la atención hacia las fallas de la administración Carter. La capacidad de Reagan para simplificar mensajes complejos en términos accesibles fue fundamental para consolidar su apoyo entre votantes de diversos trasfondos, desde trabajadores industriales hasta agricultores y pequeños. Reagan como símbolo del fusionismo, retórica y políticas alineadas con Meyer. La victoria de Reagan no solo representó un cambio político, también simbolizó la realización práctica de las ideas fusionistas desarrolladas por Frank Meyer en las décadas anteriores. Reagan, más que cualquier otro líder conservador de su época, logró integrar los principios de libertad individual, valores tradicionales y una política exterior firme en una narrativa coherente que atrajo a una coalición diversa de votos. En el ámbito económico, Reagan articuló una visión basada en la desregulación, los recortes de impuestos y la reducción del tamaño del gobierno, políticas que reflejaban una
influencia de economistas libertarios como Milton Friedman. Estas medidas, conocidas como Reaganomics, buscaban revitalizar la economía estadounidense, fomentando el espíritu empresarial y reduciendo las barreras gubernamentales. En particular, la Ley de Recuperación Económica de 1981 redujo significativamente las tasas impositivas, incluyendo una reducción del 70 al 50% en la tasa máxima del impuesto sobre la renta. Las críticas sobre el impacto a corto plazo de estas políticas fueron intensas, con un aumento inicial en el déficit presupuestario. Reagan defendió estas decisiones como esenciales para estimular la inversión y generar empleo. En lo social, Reagan se presentó como un defensor firme de los valores tradicionales, alineándose con el movimiento religioso conservador que había ganado fuerza en la década. Su oposición al aborto, su apoyo a la oración en las escuelas y su postura en temas como los derechos de los padres en la educación conectaron con una amplia base de votantes evangélicos y católicos. Reagan no solo adoptó estos valores, los integró en su discurso como parte esencial de la identidad nacional, enfatizando que la grandeza de Estados Unidos estaba intrínsecamente ligada a su herencia moral y espiritual. En política exterior, Reagan adoptó una postura firme contra la Unión Soviética, a la que describió como el imperio del este lenguaje, aunque polarizador, unió a los anticomunistas y reforzó la imagen de Reagan como un líder decidido a restaurar la posición de los Estados Unidos en el escenario. La estrategia de Reagan incluyó un aumento masivo en el gasto en defensa y el lanzamiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como Star Wars. Estas políticas, aunque controvertidas, subrayaron el compromiso de Reagan con la seguridad nacional y la contención del comunismo, pilares centrales. Más allá de sus políticas, Reagan encarnó el espíritu fusionista en su estilo de líder. Su capacidad para unir libertarios, conservadores religiosos y tradicionalistas económicos en una coalición política efectiva fue un testimonio de su habilidad para equilibrar intereses diversos mientras mantenía un mensaje. Reagan personificó la idea central de Meyer de que la libertad individual y los valores tradicionales no solo eran compatibles, sino interdependientes. En sus discursos, Reagan repetidamente enfatizaba que la libertad sin virtud era destructiva, pero que la virtud sin libertad carecía. El triunfo de Reagan de 1980 marcó un punto de inflexión en la historia política estadounidense, no solo porque devolvió al Partido Republicano al poder, sino porque consolidó al fusionismo como la ideología dominante dentro del mismo. Su presidencia redefinió el conservadurismo en términos prácticos, demostrando que los principios fusionistas podían no solo ganar elecciones, sino también transformar la política y la economía de una nación. Reagan no solo fue un líder político, fue un símbolo viviente de la viabilidad y la relevancia del fusionismo en el legado del fusionismo. Políticas de Reagan. Ejemplos concretos de políticas fusionistas. La administración de Ronald Reagan no solo marcó un cambio político en los Estados Unidos, sino que también representó la traducción directa de los principios fusionistas en acciones gubernamentales concretas. En el ámbito económico, Reagan implementó una serie de políticas que reflejaban la filosofía libertaria del fusionismo, como la reducción de impuestos, la desregulación de industrias clave y la promoción de un mercado laboral más fuerte. La Ley de Recuperación Económica de 1981 fue un ejemplo emblemático de este enfoque, con recortes significativos en las tasas impositivas, tanto para individuos como para. Estas medidas fueron diseñadas para estimular la inversión, fomentar el espíritu empresarial y revivir una economía que había sido paralizada por la estanflación en la década de los. Además, Reagan impulsó la desregulación de sectores como el transporte, las telecomunicaciones y las finanzas, bajo la premisa de que una menor intervención del gobierno permitiría a los mercados operar con mayor eficiencia. Si bien estas políticas enfrentaron críticas por parte de sectores que temían un aumento de desigualdades, los defensores del fusionismo las consideraron una victoria para los principios de estas reformas. No solo buscaron reeconomía, sino también reforzar la idea de que la libertad económica era un componente esencial para la prosperidad individual y colectiva. En el ámbito social, Reagan promovió iniciativas que reflejaban el compromiso del fusionismo con los valores tradicionales. Su apoyo a la enmienda Hyde, que restringió el uso de fondos federales para el aborto, y sus declaraciones en favor de la oración en escuelas públicas consolidaron su posición como un defensor de la moralidad en la. Reagan también se alió con líderes religiosos para abordar temas como la educación, el matrimonio y la importancia de la familia como un núcleo fundamental de las. Estas políticas no solo apelaron a los conservadores religiosos, sino que también reforzaron la narrativa fusionista de que la virtud y la moralidad eran indispensables para una sociedad verdadera. En política exterior, Reagan adoptó una postura firme, como acabamos de decir, frente a la Unión Soviética y promoviendo una estrategia agresiva para contener su decisión de aumentar drásticamente el presupuesto en defensa, reflejó su compromiso con la seguridad nacional y su creencia en el excepcionalismo estadounidense. Estas acciones fueron consistentes
con el anticomunismo, que había sido una piedra angular del fusionismo desde sus inicios, reafirmando la idea de que la libertad debía ser defendida tanto en casa como en el escenario global. Efectos duraderos: cómo el fusionismo sigue influyendo en el Partido Republicano de los Estados Unidos. El fusionismo continúa siendo una fuerza influyente dentro del partido, adaptándose a los retos y demandas de la política continental. En la actualidad, la administración de Donald Trump y su promesa de reducir drásticamente el tamaño del gobierno. En la actualidad, la administración de Donald Trump a partir de enero de 2025 y su promesa de reducir drásticamente el tamaño del gobierno reflejan elementos clave de la filosofía fusionista, aunque en una versión modernizada y pragmática, a través de su iniciativa de crear un departamento de eficiencia gubernamental con la colaboración de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, con la colaboración de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, Trump propone una reestructuración radical del gobierno federal para hacerlo más eficiente y menos intrusivo. Una idea que encaja perfectamente en el marco de gobierno limitado promovido. Elon Musk, conocido por su liderazgo en la innovación tecnológica y su capacidad para optimizar procesos en el sector privado, simboliza el enfoque fusionista de aprovechar la creatividad y la iniciativa empresarial para resolver problemas que tradicionalmente se dejan en manos del... Por su parte, Ramaswamy, con su perspectiva crítica sobre la burocracia, su énfasis en devolver el poder a los ciudadanos, refuerza la idea de que el gobierno debe operar como un facilitador de la ley, no como un obstáculo. Esta alianza refleja el principio fusionista de que los valores tradicionales y la libertad económica pueden combinarse para generar soluciones prácticas y sostenibles. Desde la óptica fusionista, el plan de Trump tiene varios puntos clave. Su compromiso con la reducción del gobierno resuena profundamente con la visión libertaria de Frank Meyer, que enfatiza la necesidad de limitar el poder estatal para proteger las libertades individuales. Al mismo tiempo, la promesa de una administración más eficiente apela a los conservadores tradicionales, quienes valoran la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de los valores de audiencia y trabajo duro. Además, esta iniciativa se presenta como una respuesta anticentralizadora frente a modelos de gobierno más intervencionistas, reafirmando la tradición anticomunista del... Sin embargo, este enfoque no está exento de críticas y desafíos. Algunos señalan que, si bien la promesa de reducir el tamaño del gobierno encaja con los principios fusionistas, la ejecución de estas políticas bajo Trump a veces carece de la coherencia ideológica y estratégica que caracterizó al líder. Además, el populismo y el nacionalismo económico de Donald Trump generan tensiones con los elementos más liberales del fusionismo, que históricamente favorecen el libre comercio y la... A pesar de estas tensiones, la estrategia de Trump demuestra cómo el fusionismo sigue siendo relevante al reinterpretarse para adaptarse a las realidades actuales. Su propuesta de reformar el gobierno con la ayuda de líderes del sector privado subraya el principio fusionista de que la eficiencia y la innovación son esenciales para limitar el alcance gubernamental mientras se promueve la libertad. Por lo tanto, el fusionismo se manifiesta hoy en día como un marco ideológico que aún guía al Partido Republicano en cuestiones clave. La combinación de libertad económica, valores tradicionales y una administración eficiente sigue siendo un objeto central para muchos líderes. El enfoque de Trump ejemplifica cómo los principios fusionistas pueden evolucionar para responder a las demandas de un entorno político en constante cambio, asegurando que la filosofía de Meyer y el legado de Reagan sigan influyendo en la política. En conclusión, el fusionismo, concebido por Frank Meyer y llevado a su máxima expresión política en Ronald Reagan, continúa siendo un eje central del Partido Republicano. Esta filosofía, que une la libertad individual, los valores tradicionales y una política exterior firme, transformó al Partido Republicano en un partido ideológicamente coherente y electoralmente. Desde las políticas económicas de Reagan hasta las propuestas de Donald Trump para reformar el gobierno federal, el fusionismo sigue moldeando las estrategias y prioridades del Partido Republicano Unido. La conexión entre las ideas de Meyer y la presidencia de Reagan es clara en la implementación de políticas que equilibraron el gobierno limitado para la promoción de la virtud. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, demuestra cómo el fusionismo puede adaptarse a las demandas de la política. Su propuesta de reducir el tamaño del gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental refleja los principios fusionistas en un contexto moderno. Aunque el enfoque de Trump diverge en algunos aspectos, acabamos de decir, de las tradiciones fusionistas, su énfasis en limitar el poder del gobierno mientras promueve una narrativa moral y económica sólida, subraya la capacidad del fusionismo para reinventarse y mantenerse. Por lo tanto, el fusionismo sigue siendo una referencia clave en la política estadounidense, no solo como una filosofía del pasado, sino como un marco adaptable para abordar los desafíos del presente y su capacidad para unir a diferentes corrientes ideológicas dentro del Partido Republicano
libertarios, conservadores, religiosos y tradicionalistas económicos. Sigue siendo esencial en un momento de profunda polarización. A medida que el Partido Republicano navega las tensiones internas y redefine su identidad, el fusionismo ofrece una visión de equilibrio. Un gobierno limitado que promueva la libertad individual, acompañado de valores tradicionales que guíen la vida social y cultural. Las iniciativas contemporáneas de Trump muestran que los principios fusionistas pueden reinterpretarse para responder a las demandas actuales sin perder su esencia. En este sentido, el fusionismo no solo ha dejado una marca histórica profunda en el Partido Republicano de los Estados Unidos, sino que sigue siendo una herramienta vital para enfrentar los retos de la política estadounidense en el siglo. Muchas gracias.